Bienvenidos a cada uno de ustedes, le damos una cordial bienvenida. Y quiero empezar contándoles una historia que leí, una historia muy interesante que quiero que la escuche con detenimiento. Se trata de un hombre que había trabajado toda su vida para que su fábrica fuera todo un éxito. Había prosperado, había levantado un gran negocio y lógicamente quería dejarle esa fábrica a su hijo como una herencia familiar. El hijo se fue a los Estados Unidos, o sea, vino aquí para estudiar, para sacar un título de administración de empresas, para administrar el negocio del padre. El asunto es que aquí conoció a una muchacha. ¿Sí? Conoció a una muchacha. Y después de conocer a esta muchacha, se enamoró de ella. Y no solamente se enamoró de ella, sino que se casó con ella. Una vez que se casó con ella, pues empezaron a tener hijos. Todo el mundo estaba feliz por lo que estaba pasando con este hijo, por la felicidad de este hijo. Porque el hijo estaba progresando, estaba avanzando aquí en este país, le estaba yendo bien. Pero un día el hijo llama a casa del padre para decirle lo siguiente: Padre, sí, hijo, ¿cómo estás? Quiero decirte, papá, lo siguiente: ya no voy a regresar, no quiero el negocio, no te preocupes. Hermanos, cuando este padre escuchó esa noticia, se le rompió literalmente el corazón. Quedó destrozado porque había trabajado toda su vida para entregar esa herencia familiar a su hijo, pero su hijo había despreciado su herencia. Bueno, quiero decirles algo, no sé si ustedes saben, pero ustedes también tienen una herencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le entusiasma tener una herencia? ¿O no? Claro que sí, nos entusiasma tener una herencia. Y estoy hablando de todos los que nos decimos llamar hijos de Dios, tenemos una herencia. Y yo quisiera que usted vea esta herencia, y para eso abra sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17. Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17. Por favor, es importante que usted abra la Biblia y lea este pasaje. Si usted no tiene una Biblia, ojalá que la persona que está a su lado se la pueda compartir, pero todos necesitamos leer la palabra del Señor. Por favor, quiero que le suplico que se conecte con el corazón, con el alma a la palabra de Dios, para entenderla, para asimilarla, para recibirla. Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17, dice así la palabra del Señor: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de ¿quién? Hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Para aquellos que no saben, Abba, este es el lenguaje común de ese entonces, que significa padrecito o papito. Jesús nos enseñó a orar así: Abba, Padre, papito. Verso 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice, y si hijos, ¿lo ve? Y si hijos, también ¿qué? Herederos, diga herederos. Herederos. Herederos, dice, herederos de Dios y coherederos ¿con quién? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice que somos herederos, tenemos una herencia. Ese es el primer punto de este mensaje, que lo he llamado la herencia familiar. Número uno, tenemos una herencia. Así que ya no vaya por ahí diciendo no tengo nada. Tiene mucho, tiene una herencia. Una herencia hermosa. Ustedes no sé si se acuerdan del relato en la vida de Jesús cuando él tenía 12 años y sus padres los llevaron al templo. ¿Se recuerdan? Sus padres los llevaron al templo en esa fiesta, no solamente para celebrar esa fiesta, sino que además, como cumplía 12 años, tenía que dedicarse este primogénito, ¿verdad? Este hijo delante del Señor, porque ya cumplía 12 años y en esa cultura ya se hacían hombrecitos a los 12 años. Pues lo llevaron, hicieron lo que tenían que hacer, y cuando regresan, María, su madre, y su esposo José se dan cuenta que Jesús no está
con ellos. Imagínate que tú vengas al culto. ¿Cuántos vinieron con sus hijos al culto? Levante su mano. Un aplauso fuerte para todos ustedes. Muy bien, muy bien. Ese hijo suyo nunca se va a olvidar que en pandemia usted vino a la iglesia. No lo va a olvidar nunca que su padre y su madre decidieron continuar siendo fieles, congregándose como la palabra de Dios lo enseña. Imagínate que tú regresas a tu casa y descubres que no regresaste con tu hijo. ¿Te imaginas eso? Oye, ¿y dónde está nuestro hijo? Y se nos quedó en el templo. Imagínatelo. Yo estoy seguro que tú corres de nuevo para tratar de encontrar a tu hijo. ¿Dónde estará? ¿En qué lugar estará? Bueno, lo mismo pasó con María y con José. Llegaron y lo encontraron. Y es interesante que la palabra de Dios nos dice en Lucas lo que pasó en ese encuentro. Dice Lucas capítulo 2, versículo 48 en adelante. Dice, cuando le vieron, o sea, María y José, se sorprendieron y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado. ¿Con qué? Con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los, ¿qué dice?, negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Cuál era ese negocio? ¿Cuál era esa herencia? ¿Cuál era aquello que el Señor Jesús se dedicó a cuidar, a involucrarse ya desde muy jovencito, desde 12 años? Porque acá yo veo jóvenes, jovencitas, jovencitos. Mire, este joven, Jesús, siendo joven de 12 años, estaba preocupado en el negocio de su padre, estaba preocupado en las cosas de Dios. Así que por favor, no se crea, jovencito, que porque es joven, porque es jovencita, no tiene que estar involucrado en las cosas del Señor, no tiene que estar involucrado en la vida de la iglesia sirviendo. Al contrario, es la mejor época, el mejor momento para poder involucrarse completamente en los caminos de Dios. No crea que diga y piense: no, después cuando crezca voy a hacer las cosas de la iglesia, voy a involucrarme en la iglesia, voy a servir. Créame, cuando tú empiezas a crecer y empiezas a llegar a una etapa de adulto, si no empezaste a servirte temprano, no te dará interés servir luego al Señor. Así que yo les felicito a todos los que están involucrados en algún ministerio de la iglesia, están sirviendo, ayudando, colaborando. Y yo quiero que todos ustedes me den un fuerte aplauso a todos aquellos jóvenes que están sirviendo de una u otra manera. Pastor, yo soy joven y no estoy sirviendo, ¿por qué habla así? No te preocupes. Hoy decídete, hoy involúcrate. Pregunta, hay mucho que hacer en esta iglesia para colaborar y hacer algo útil. Jesús estaba involucrado en el servicio de su Padre, y así lo dice la Biblia. Pero para entender este negocio tenemos que ir a la palabra de Dios. Tenemos que remontarnos al Antiguo Testamento y tenemos que empezar hablando acerca de lo que Dios hizo con un pueblo, con el pueblo de Israel. La Biblia dice que Él escogió a un pueblo, el pueblo de Israel, con un propósito. No lo escogió solamente para que sea su pueblo y solo su pueblo, sino lo escogió para que ese pueblo lo representara, fuera luz de las naciones y les enseñara a las naciones cómo caminar con Dios, cómo temer a Dios, cómo relacionarse con Dios. Jamás en la mente de Dios estaba elegir una nación como Israel y aislarla y decir: tú eres mi nación y nos vamos a olvidar de todo el mundo. No, esa no fue la voluntad de Dios. ¿Quiere verlo? Vaya conmigo a Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Vamos con nuestras Biblias. Génesis. Vaya, hermano, vaya. Ok. Génesis 12, versículos del 1, 2 y 3. Presta atención a lo que dice la Biblia. ¿Ya lo encontró? Si lo encontró, diga un amén. Si no lo encontró, no diga amén, porque entonces no lo encontró. ¿Amén? Amén. Mira lo que dice, presta atención. Abra el celular, hermano, no importa, lo que quiero es que lea la Biblia. Lea la Biblia. Ahora hay que decir abra el celular, ¿verdad? Bueno, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete ¿de dónde? De tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, dice, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, diga grande, y te bendeciré.
Dios le dijo a Abraham, voy a bendecirte mucho. Y luego dice, engrandeceré, ¿qué cosa? Tu nombre. Y serás bendición. Verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y mal los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti. ¿Qué dice? Todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Dios le estaba diciendo, yo estoy pensando solamente en ti, estoy pensando en todas las familias de la tierra. Todas las familias que están en muchos países. Yo estoy pensando en cómo Israel, como yo lo voy a bendiciendo, Él debe bendecir a todas las naciones. Ahí empieza esta gran herencia, hermanos, con Israel. A partir de ese momento Dios empezó a configurar lo que hoy es nuestra herencia. Empezó a formar un reino mundial que incluye a todo pueblo, a todo grupo étnico, a toda lengua y a toda nación. Número 1, tenemos una herencia. Número 2, la herencia es un reino mundial. Número 2, la herencia es un reino mundial. Esto me encanta, hermanos. Mire lo que le traje. Mi esposa ni se ha enterado. Seguro que ya se enteró que me lo traje de la casa. Ya, acaba de enterarse. Pero yo se lo traje a propósito. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa es esto, hermano? No es una pelota de fútbol, no. Es un globo. Eso mismo. Y aquí están todas las naciones. ¿Por qué? Porque eso es exactamente lo que Dios estaba haciendo, formando un reino mundial que incluye a todo pueblo, todo grupo, toda etnia, toda lengua y toda nación. La herencia es un reino mundial. Dios bendijo a la nación Israel para que Israel compartiera esa bendición y fuera de bendición a todas las familias de la tierra. Dios estableció una relación con su pueblo, una relación íntima de cuidador, de padre hacia Israel. Y le dijo a Israel, yo quiero que tú les enseñes a los demás cómo tener esa misma relación, que los pueblos al verte a ti y a mí, también ellos quieran y deseen con tu ayuda tener esa misma relación. Y eso fue lo que el Señor les mandó. Es interesante que cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto rumbo a la tierra prometida, había ciertas paradas que ellos tenían y levantaban un altar. Diga, un altar. Un altar era hecho ¿de qué? De piedras. Donde ¿qué hacían los padres, los patriarcas de Israel? Adoraban a Dios, levantaban un pináculo de piedras y adoraban a Dios. Pero ¿sabes qué? Ese mismo altar era un púlpito. ¿Para qué? Para predicarle a las naciones que Dios es el Dios de los cielos y la tierra. Para predicarle a las naciones que teman a Dios, que caminen en el temor de Dios, que tengan una relación con Dios. Pasaron los años y luego, ¿qué sucedió? Fue necesario levantar el templo. ¿Se acuerdan el primer templo de Salomón? Te vas a sorprender cuando en Primera de Reyes, y vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 8, en la dedicación del primer templo, hay estas palabras incluidas. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 41. Vaya conmigo, Primera de Reyes, ahí está en su Biblia, hermano. Capítulo 8. Versículos 41 en adelante. Estas son palabras de Salomón. Escúchame, porque esto es importantísimo de entenderlo, para entender la herencia familiar que tenemos. Dice el versículo 41 de Primera de Reyes, capítulo 8. ¿Lo tiene? Amén. Dice, asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniera de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar, ¿qué dice? A esta casa. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiera aclamado para a ti. Para que todos, ¿qué dice? Todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman. Ahí está, como tu pueblo Israel. Ahí está.
Dice, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifico. En ese templo se esperara que llegaran extranjeros, gente no judía, que viniera para adorar a Dios. Y el templo tenía que estar abierto para ellos, libre de obstáculos, para que todos los extranjeros vinieran a adorar al Dios de los judíos. Y eso ellos lo tenían claro, pero con el tiempo se lo fueron olvidando. Y muy pocos judíos entendieron esto, lo mantuvieron, pensaron que la bendición de Dios era solo para ellos. Solo para ellos. Nosotros conocemos a Dios, Dios nos bendice. Yo no cambio a Dios por nadie, Él me ha dado la salvación. ¿Cómo bendice mis hijos? ¿Cómo bendice mi familia? Dios es grande. ¿Cuántos están contentos de tener a Dios en su vida? Levante la mano. Pero estamos tan contentos que hasta no queremos compartirlo. Ya no lo queremos compartir con nadie. Es como cuando uno, no sé, se gana un sorteo o algo y dice, esto es para mí. El pueblo de Israel estaba igualito. Pensaron que la bendición de Dios era solo para ellos. Llegaron a ser muy exclusivistas. ¿Qué es exclusivista? Solo para mí. Lo segundo para mí. Lo tercero para mí. Y si sobra algo, para mí. Así estaba el pueblo de Israel. Solo se enfocaron en ellos. Llegaron a separarse tanto de los otros grupos que incluso muchos de ellos los veían como, ay, qué sucios, qué feos, qué insoportables. Y se olvidaron de su propósito. Pero uno de los pocos, porque hubo pocos hombres que sí reconocieron y sí mantuvieron el compromiso de ser de bendición a todas las naciones. Ese fue David. Diga David, el gran David, el rey David. En el Salmo 2 es un salmo mesiánico, un salmo que hablaba y profetizaba sobre el Mesías que iba a venir, el Señor Jesucristo. Es un salmo escrito por David, pero se refería al Mesías. En ese salmo Dios habla acerca del Mesías que vendrá. Y mira lo que dice el versículo 8 del Salmo 2. Salmo 2, 8. Más claro esto no puede ser. Dice, pídeme. Diga, pídeme. Pídeme. Dios dice, pídeme. Y como herencia te entregaré las naciones. Como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Hermanos, la herencia del Mesías son las naciones. Las naciones, y como coherederos con el Mesías, nuestra herencia son las naciones. Sabía que como coherederos con Jesucristo puedes pedir que Dios te dé las naciones como tu herencia. Hermanos, Dios está diciendo en su palabra, pida las naciones como herencia para Jesucristo. Pídanlas, reclámenlas, llévenlas delante de mí. ¿Para qué? Para que me adoren, me exalten. Ahora, otra vez, David habla sobre el mismo tema en el Salmo 67. Vaya conmigo al Salmo 67 y mire el versículo 1, porque este Salmo muchos lo quieren, muchos lo leen, muchos lo usan, porque es un salmo que habla de bendición. Ahora, yo quiero hacer un alto aquí. ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir que a pesar de la pandemia Dios los ha bendecido? Levante la mano, levante la mano, levante la mano, levante la mano. No la baje, no la baje. La van a tener así hasta que yo no, mentira. Bajen la mano. ¿Alguien de los que está aquí puede decir que Dios no lo ha bendecido? Nadie. Dios nos ha bendecido. Con poco, con mucho, Dios nos ha bendecido. Y dice el Salmo 67, versículo 1, dice, Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Y qué dice? Nos bendiga. ¿Cuántos de los que están aquí piden que Dios los bendiga? Levante la mano, levante la mano. Yo pido, Dios bendíceme, Dios bendíceme, Dios bendíceme, Dios bendíceme. Yo quiero, escucha, como su pastor quiero que Dios lo bendiga. De veras, que lo bendiga, que lo bendiga, que la bendiga, que bendiga a tus hijos, que bendiga tu matrimonio, que bendiga tu entrada, que bendiga tu salida. Y dice que haga resplandecer su rostro sobre nosotros.
El punto está aquí, que nos quedamos en el verso 1 y no leemos el verso 2. El verso 2 no lo leemos. Entonces no entendemos completo el mensaje, porque pensamos que las bendiciones son para mí y solo para mí. Pero Dios no quiere eso, que solamente tenga hijos egoístas, que solamente estén pensando en uno, solo yo, bendíceme. No, mira lo que dice el versículo 2, y aquí vas a entender el propósito de la bendición. Dice el versículo 2, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Ahora le quedó más claro. ¿Para qué Dios quiere bendecir a su pueblo? Para que con esa bendición nosotros podamos bendecir a las naciones, a las familias de la tierra. Pero pastor, a mí con las justas yo tengo. Déjame decirte algo, mientras más das, más Dios te bendice. Mientras más retenemos, menos tenemos. Es un principio de siembra y cosecha. Y lo que Dios dice es un amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está claro, la herencia es un reino mundial. El Señor nos pide y nos dice que pidamos a las naciones. ¿Para qué? Para que esas naciones le conozcan y le adoren. Dios colma de bendiciones a su pueblo, para que su nombre sea conocido en las naciones. Pero muchas veces nuestro egoísmo, nuestro exclusivismo, ¿verdad?, hace tropezar a las personas que no llegan al Señor. Cuidado, porque podemos ser muy exclusivistas y podemos rechazar a otras personas que necesitan de Dios. Esa era la caída del pueblo de Israel, y lo manifestó con el templo que ellos construyeron luego cuando llegó el Señor Jesucristo. Ustedes deben recordarse la historia. El Señor entró al templo porque Él iba al templo como nosotros a orar, y se encontró que en el área del templo designada para los gentiles, una área muy grande, estaba lleno de ¿quiénes? De cambistas, personas que cambiaban el dinero. Estaba lleno de mercaderes. Mira, acá está la historia en Marcos capítulo 11 versículo 15. Ahí está. ¿Sabes lo que hizo el Señor Jesús? Se enojó. Marcos capítulo 11 versículo 15. El Señor se enojó, y esa es la historia que comúnmente llamamos la purificación del templo. Escúchame, el problema no era que estaban haciendo cambio de monedas, porque se requería, en el templo se requería un tipo de moneda para hacer la transacción, para que el pueblo pueda adorar. Ese no era el problema. ¿Sabes cuál era el problema? Que era tanta gente, tan envueltos en sus propios negocios, que hacía que nadie podía entrar. Estaba lleno de mesas, saturado ese lugar, y los pobres gentiles no podían entrar para adorar al Dios de los israelitas. Mira lo que dice la escritura en Marcos capítulo 11. Dice el versículo 15: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Jesús se puso ahí de ujier. En serio, era un ujier. Y el versículo 17 decía: y les enseñaba diciendo, léalo usted, ¿qué dice? No está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Hermanos, yo no lo digo, lo dijo el Señor. Su casa sería llamada casa de oración para las naciones. Pregúntate, ¿las iglesias y los templos se describen, se destacan por ser casa de oración para las naciones?
Antes de la pandemia, seamos honestos, estoy hablando de manera en general, muchos templos eran templos de comida, venta de comidas, venta de esto y de lo otro y muchas cosas más. Pero lo que menos se hace o se hacía, que era abrir las puertas de los templos para las naciones. Abrir las puertas de los templos para que entremos y clamemos a Dios por la misericordia de Dios para las naciones. ¿Sabes por qué? Porque tendemos a ser egoístas. Pensamos solamente en nosotros. Ya tenemos a Dios, tenemos la bendición y no la compartimos. Señores, esta casa es casa de oración para las naciones. Es casa de oración para las naciones. Déjeme decirle algo. Gracias a Dios que esta iglesia está compuesta por personas de muchos países. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay otros que todavía no están representados aquí y todavía no han llegado a los pies de Cristo. Esta casa se destaca por ser casa de oración para las naciones. Eso es lo que dijo Jesús. Estas personas estaban obstaculizando el pase para que los gentiles llegaran y entraran y adoraran al Dios de Israel. Y a veces nosotros como iglesia podemos estar haciendo eso. Nos preocupamos mucho. Escúchanos, y si quizás me está escuchando alguien que está allá en las redes sociales. Nos preocupamos mucho y peleamos mucho por la música. Que yo quisiera que se cante aquí, que se cante allá. Que si uno llega y dice, ay, no me gustó la música, ay, yo hoy día no voy a dar el diezmo, pues porque no me gustó. No me agradó cómo el pastor predicó. Ay, predicó muy largo. A mí me gustan sermones cortitos de 5 minutos. No me gustó porque el pastor no se puso corbata. Y el de allá se pone corbata. No me gustó porque... Y empezamos a hablar y hablar de tantas cosas. ¿Sabes qué? Estamos pensando solamente en nosotros. En vez de pensar cuántas naciones y cuántos pueblos todavía no conocen a Cristo como Señor y Salvador personal. Si tú y yo estamos aquí, es porque el Señor nos trajo por su gracia y por su misericordia. Amén. Pero no solamente te trajo a ti para que te sientes y puedas recibir la palabra de Dios. Amén. Por eso tienes que venir, tenemos que crecer en el Señor, tenemos que madurar en la fe. Luego lo vamos a ver. Pero no todo queda allí. Ese es el inicio. ¿El inicio de qué? De una vida transformada que se preocupa en otros y ve qué hace para que las naciones y las familias de la tierra puedan conocer a Dios, reconocer su nombre y adorarlo. Porque si no hacemos eso, nos volvemos como el pueblo de Israel. Solamente pensamos en nosotros y solo en nosotros. Así que eso significa ¿qué cosa? Número 3, no solamente tenemos una herencia. Número 2, es una herencia mundial, sino que, número 3, tenemos que trabajar la herencia. Tenemos que trabajar la herencia. Hermanos, ¿cuántos de los que están aquí pueden honestamente levantar su mano y decir, yo tengo mucho por qué agradecerle al Señor? Levante su mano. Sí, tenemos que hacer algo porque ya viene el día de acción de gracias. Y yo sé que muchos de nosotros queremos decir, yo aún con todo lo que pasa, yo tengo que dar gracias a Dios. Yo tengo que dar gracias a Dios. Bueno, que esa gratitud por todo lo que... alguno me puede decir, pastor, a mí lo que yo tengo me ha costado mucho, ¿verdad? Pero ¿quién te dio la fuerza para hacer ese negocio? ¿Quién te dio esa fuerza para levantar esa casa, esa familia, criar esos hijos? ¿No es el Señor? ¿Cuántos dicen amén? Así que al final de cuentas todo lo que yo tengo viene de Dios. Toda dádiva, todo don perfecto viene de Dios. ¿Cómo yo le voy a retribuir? ¿Cómo yo voy a devolver todo lo bueno que Él ha hecho por mí? Sirviéndole. Y sirviéndole en su herencia. Y como digo, trabajando en esa herencia. Al final de su ministerio Jesús entregó el negocio familiar a sus discípulos. Mateo capítulo 28 versículo 19. Ahí está. Ahí está la entrega, el legado que le pasó Jesús a sus discípulos y por ende a nosotros. Mateo 28, 19 dice así: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Déjeme decir algo, yo no soy Dios, ni usted tampoco, y no podemos decir si realmente esta pandemia Dios la mandó o Dios la permitió. Pero sea que la haya mandado, sea que la haya permitido, Él sabe por qué pasó, ¿sí? Y muchos templos tuvieron que cerrar, ¿sí? Y ahora están abriéndose los templos. Pero mira la diferencia, se están abriendo los templos, ¿sabes qué? Para bendecir a las naciones, para dar de comer al pobre, para repartir comida, para poner como días de salud para que la gente que no tiene seguro de salud venga y se atienda. Esos templos se están transformando en templos de Dios, bendiciendo a su comunidad. Ya está pasando, está dejándose de lado aquellos tiempos en donde los creyentes se reunían, cerraban las puertas, hacían un party privado y nadie más entraba. No, hermano, no, hermana, esta casa es casa de oración para las naciones. Y tiene que seguir siendo casa de oración para las naciones. Y tenemos que abrirle las puertas a todo aquel que quiera entrar y quiera pasar y quiera cruzar esas puertas. Porque esta es la iglesia de Jesucristo. Esta es la iglesia del Señor. Y tenemos que tener el corazón abierto para recibir a las demás personas. Y van a venir tal y como tú y yo vinimos. Tal y como tú vinimos. Así, destruidos. Para que el Señor empiece a hacer una obra. Y sabes que todos estamos en el proceso de construcción. El Señor nos está reconstruyendo poco a poco. Aquí nadie puede decir que ya terminó y ya es perfecto. Todos estamos en el proceso. Somos una obra en construcción. Amén. Cometemos errores, fallamos, caemos. Pero Dios sabe que nosotros queremos seguir caminando y haciendo lo que Él nos ha pedido hacer en su herencia. Vayan, dice, y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sus últimas palabras, instrucciones a sus discípulos se encuentran en Hechos 1:8. Vaya conmigo a Hechos 1:8. ¿Qué dice Hechos 1:8? Si me lo pueden poner, se lo agradezco. Vamos a leer Hechos 1:8. Si no lo busco. ¿Lo tiene? Hechos 1:8. ¿Qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis, ¿qué cosa? Otra vez, poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La pregunta entonces es muy simple, no tenemos que rompernos la cabeza. Hacer las misiones no es una opción para la iglesia. Hacer la misión del Señor es la misión de la iglesia. Me encanta mucho que el pastor Rafael dice, la iglesia no tiene un comité de misiones, la iglesia es el comité de misiones. Todos nosotros tenemos que estar preocupados por esta herencia, porque algún día el Señor le pedirá cuentas a esta iglesia por su herencia, por la herencia que recibió. Así que tenemos ese encargo del Señor y Él nos ha mostrado y nos ha hablado de que Él ama a todos. La tarea de Dios, Él sigue trabajando para salvar a todos los hombres. Dios amó tanto a todo el mundo que mandó a su Hijo a morir en la cruz para que todos los pueblos, todas las etnias, todas las naciones tuvieran salvación en Él. No es solamente tú y tu país y mi país, son todas las naciones. Amén. Son todas las naciones que el Señor quiere salvar. Pero si no saben de Él, si nunca nadie les ha explicado, ¿cómo van a salvarse? Hermano, hermana, tú y yo hemos tenido la dicha de que alguien nos ha hablado de Jesús. ¿Alguien se acuerda de la persona que le habló de Jesús? ¿Alguien se acuerda de esa persona que le habló o no se acuerdan ya? ¿Alguien? ¿Se acuerdan? ¿Sabe dónde está ahora esa persona? ¿Sí o no? Pero esa persona obedeció a Jesús y le habló del Señor.
Qué privilegio, qué bendición que ahora usted está aquí. Ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo. Por eso Pablo en capítulo 10, en el libro de Romanos, Pablo dice, capítulo 10, versículos 13 al 15. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Todo el que invoque el nombre de Jesús es salvo. ¿Por qué? Porque Jesús es el Salvador del mundo. Si tú no lo has confesado a Jesucristo y has proclamado su nombre y lo has recibido en tu vida como Señor y Salvador y lo has hecho Rey, no eres salvo. La Biblia dice, no eres salvo. Si no lo has hecho, ojalá que lo hagas hoy. Pero dice además, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a proclamar y le van a dar la gloria si no han creído en Él todavía? ¿Y cómo van a creer en Él si dice, y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Primero tiene que oír, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice, ¿cómo van a creer si no han oído? Y dice además, ¿cómo van a oír sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Ahí está, hermanos. ¿Cómo debemos trabajar la herencia? ¿Cómo la vamos a trabajar? El patrón de Jesús está claro. Él nos lo dejó, iglesia, en Hechos 1:8. Dice, vayan a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es Jerusalén? Nuestra comunidad acá alrededor. Hay gente que se está moviendo a este condado. Hay personas que están llegando, nuevas personas. Todos los días se mudan nuevas personas. Escúcheme, hay tanta gente que no tiene una iglesia, no tiene donde adorar al Señor. Dice, vayan a Jerusalén. Son todas estas esferas a la vez. Jerusalén, Judea, toda nuestra nación. Mire, le voy a contar algo. Ojalá que podamos conocer a esta joven. Por seguridad no voy a dar el nombre. Conocí a esta joven misionera. Y dice esta joven, pastor, yo no puedo salir de los Estados Unidos porque mi estatus migratorio no me lo permite, pero yo amo a Dios y amo las naciones. Y he encontrado una oportunidad. Hay una agencia misionera que me va a apoyar y estoy yéndome a Atlanta. Y yo digo, ¿y qué vas a hacer en Atlanta? Pastor, hay una gran comunidad de afganos que necesitan el evangelio y yo estoy yendo allí para servir al Señor. Si tú dices, yo no puedo hacer misiones porque tengo este obstáculo, este impedimento, déjame decirte, las misiones se hacen en todas partes, en todo lugar. Tu barrio es tu campo misionero, tu trabajo es tu campo misionero, el gimnasio es tu campo misionero. El negocio que tú tienes es el campo misionero donde Dios te ha puesto para bendecir a las naciones. Así que dejemos la excusa a un lado y le digamos, Señor, ya no voy a tener excusas, yo voy a bendecir a las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Señor, estoy muy mayor, Señor, estoy muy joven, Señor, no tengo mucho conocimiento. Son excusas. El Señor quiere un corazón dispuesto, no egoísta, que le diga, Señor, yo quiero trabajar en la herencia. El Señor dice, vayan a Jerusalén, a Judea, que sería todo Virginia, todo Estados Unidos. Jerusalén, Judea, Samaria. Podemos hablar de los países latinoamericanos, pero también dijo hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Hace algunos domingos vino un misionero, estuvo aquí predicando, ¿se acuerdan? Por seguridad cambiamos su nombre, no revelamos su identidad. Tuvimos la oportunidad luego de almorzar con él. ¿Sabes qué nos compartió? Nos compartió de cómo él está desde aquí discipulando a estos discípulos que están en ese lugar donde él ha servido y donde va a volver. ¿Y sabe qué nos contó? Uno de esos discípulos, escucha, uno de esos discípulos le dijo lo siguiente: hermano, he bautizado 60 personas durante la pandemia. Esta es la buena noticia. Esta persona, este misionero,
está en el campo sirviendo gracias a las ofrendas de las iglesias bautistas del sur como nosotros. ¿Eso no te alegra? ¿Eso no merece un amén? Eso merece un amén, hermano. 60 personas, 60 almas entregaron su vida a Jesucristo y rindieron su vida al Señor. ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir? Te estoy tratando de decirte que hay mucho por hacer. Si tú y yo nos pasamos nuestras vidas enfocados en nuestros problemas, van a agrandarse nuestros problemas. Si dejas de pensar en tus problemas y te enfocas en la misión de Dios, el Señor se va a encargar de tus problemas. ¿Cuántos dicen amén? Yo conozco creyentes que se pasan toda su vida tratando de arreglar sus problemas y dejan a Dios a un lado. Así no funciona. La Biblia dice que su reino es primero. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será por añadidura. Yo te puedo decir, hermano, y te puedo dar casos y casos de creyentes y familias y matrimonios que han trabajado en el negocio del Padre, la herencia del Señor, y Dios ha bendecido a sus hijos, ha bendecido sus matrimonios, ha bendecido su economía, ha bendecido su trabajo, ha bendecido su negocio. ¿Sabes por qué? Porque tienen claras sus prioridades, porque saben que se trata de trabajar en la herencia del Padre. La pregunta que tenemos que hacernos es si como cristianos nosotros estamos atendiendo la herencia, la estamos trabajando, la estamos reclamando. La buena noticia, hermanos, es que esta iglesia está atendiendo la herencia. ¿Cuántos dicen amén? Pero somos pocos. Necesitamos de ti. Necesitamos de ti. Necesitamos que todos nos involucremos. Quiero terminar contándote el estado actual de la herencia. Tengo buenas noticias y malas noticias. ¿Cuál quieres escuchar primero? Quiero contarte el estado de la herencia. La herencia familiar. Tengo buenas noticias y malas noticias. Levante la mano los que quieren escuchar las buenas noticias. Ya, malas noticias tenemos muchas, ¿verdad? ¿Quién quiere escuchar las malas noticias? No te puedo creer. Mejor voy a empezar con las buenas noticias. Y solamente estas buenas noticias vienen de nuestra Junta de Misiones Internacionales, la IMB. Escucha, esto es para alegrarse, para que hermano Vidal, Jonathan, pasen adelante y al final celebremos la gloria de Dios, porque hay cosas que está haciendo Dios grandes, hermano, porque a Dios no le para una pandemia. La enfermedad no le está parando a Dios, ¿sabe eso? Y a la iglesia tampoco debe ser parada por una pandemia. No, hermanos. Bueno, te cuento, 827 etnias fueron alcanzadas por la IMB. 827 etnias. Si eso no te alegra, hermano, yo no sé qué podría alegrarte. Porque son 800, no son 5, no son 20. 535.325 personas escucharon el mensaje del Evangelio. Gloria a Dios. 47.929 personas fueron bautizadas. 47.000. Dele gloria a Dios. Aleluya. 12.368 nuevas iglesias fueron plantadas. 12.000. Hay un despertar misionero en muchas naciones. Pero acá están las malas noticias. Hello. La población mundial está creciendo alrededor de 1.5 millones por semana. ¿Escuchó? Mientras se estima que los cristianos evangélicos solo comparten el evangelio aproximadamente 275,000 veces a la semana. ¿Cuántas personas no han escuchado el evangelio por semana? Otro, más de 1.98 mil millones de personas no tienen acceso al evangelio. ¡Wow! No es que rechazan el evangelio, no es que no les interesa, no tienen acceso, no tienen, escucha por favor, escucha, no tienen acceso al evangelio. Mire, hoy por hoy en Estados Unidos hay mucha gente que todavía tenemos que evangelizar, ¿sí o no? Tenemos que alcanzar, la iglesia tiene que seguir creciendo porque hay gente que todavía no conoce a Cristo. Pero solamente de esta avenida de aquí, ¿cómo se llama esta avenida? Dígamelo en español, no importa. ¿Ah?
Miniville. Como cuando el metro, ¿no? Arlington, Miniville. Me encanta. Miniville Row. Cuenta cuántas iglesias hispanas hay. ¿Cuántas? O sea que una persona puede salir de su casa y a los 2 minutos llega a una iglesia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿A usted le costó más de 1 minuto llegar hasta aquí? ¿A cuánto le costó más de 1 minuto? Pero llegó. Hay gente en estos pueblos que aunque quisiera llegar, caminarían kilómetros y no encontrarían una sola iglesia. Eso es justo. Hermanos, la gente en el mundo estira su mano y agarra una Coca-Cola. Pero la gente en el mundo estira su mano y no coge una Biblia porque no la hay, aunque quieran cogerla. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia de Jesucristo? ¿Cuál es nuestra preocupación, hermanos? ¿En dónde está nuestro corazón? ¿Cuál es nuestra preocupación como iglesia? Tenemos un evangelio que no podemos callar. Hermanos, esta palabra cambia vidas. Usted ve la gente que está desesperada, dividida, angustiada, desesperada. Predíquele a Cristo Jesús. Háblele de Cristo Jesús, el que también a usted le cambió y le transformó. Eso significa que la tercera parte de la población mundial no tiene acceso al evangelio. Y termino, 7.070 etnias no han sido alcanzadas. 7.000. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a suceder con esas etnias? Jóvenes, escúchame. No le podemos decir allá a ustedes. No podemos despreciar la herencia familiar. ¿Qué debe hacer la iglesia? Confesar nuestra desobediencia a Dios. No hemos cumplido con Mateo 28, 19 y con Hechos 1:8. Por ahí empieza: Señor, perdóname porque soy egoísta, porque solo estoy pensando en mí, en mi comodidad, en lo que yo necesito, y he olvidado la herencia familiar. 2, empezaré a aprender acerca del negocio familiar. Hermanos, luego después de mí va a venir alguien que les va a dar una buena noticia. Por favor, aproveche esta oportunidad, empápese de la herencia familiar, conózcala, es fascinante. Mire, no hay misión más extraordinaria en el mundo que la misión de Jesús. Amén. Es que no hay algo más fascinante que la misión de Jesús. Cualquier otra misión no tiene comparación. 3, crezca, madure en su fe. Esto es importante porque para guiar a una persona, para ayudar a una persona a sanarse, yo tengo que estar sano. Pero si yo estoy enfermo, no puedo ayudar a otro enfermo. Así que yo le tengo un reto, iglesia: sánese en el nombre de Jesús. Busque el aceite de Dios. Sane su matrimonio, sane sus hijos, sane su familia, porque el Señor tiene un plan maravilloso con tu matrimonio. Porque Él no te unió con esa mujer solamente por unirte. Él te unió a esa esposa, a ese esposo, y te dio esos hijos para bendecir a las naciones. Por favor, entiéndalo. No se trata de ustedes. No arruinemos la herencia. No la despreciemos, la herencia familiar. Reconcíliese con su hermano, reconcíliese con su esposo, reconcíliese con sus hijos. Tenemos que madurar, tenemos que dejar de ser niños espirituales y ser maduros en el Señor y empezar a pensar maduramente por las naciones. Empiece a orar, clame, llore por las etnias no alcanzadas. Haga un compromiso. Haga un compromiso con la misión de Dios. Ofrende para las misiones. No deje de ofrendar. No deje de dar su ofrenda misionera. Y por último, vamos a Judea, Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria, y por qué no hasta lo último de la tierra. ¿Para qué está pidiendo o espera la vacuna contra el COVID? ¿Para qué? ¿Sabes qué? Empieza a orar y dile: Señor, que esa vacuna esté pronto para sanarme y para poder ir a llevar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? De eso se trata.
De eso se trata. Salmo 2:8 dice: pídeme y te daré como herencia las naciones. Pídemelo, pídemelo. ¿Están dispuestos a pedirle a Dios su herencia, iglesia? ¿Estás dispuesta a decirle: Señor, nosotros lo haremos? Hay que pastores que no somos 1000 personas. Hermanos, una iglesia con un remanente pequeño más el Espíritu Santo, no hay quien la pare, no hay quien la detenga. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? No hay quien la detenga, pero quiere un corazón dispuesto. Mi oración es que esta iglesia no sea como el hijo de aquel hombre que en un momento despreció la herencia que su padre le había preparado. ¿Verdad que no vamos a hacer así? Le vamos a decir: Señor, aquí estamos. Aquí estamos. ¿Quieres ser parte de la herencia, amigo, amiga? ¿Quieres ser parte de esta misión? Como dije, necesitas primero sanarte para poder ayudar a otras personas. Si nunca antes has recibido a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, ¿qué significa eso? Arrepentirte de tus pecados, de todos tus pecados, y luego decirle al Señor que pones tu fe y tu confianza en Él. Si no lo has hecho, hazlo hoy, ahí donde estás. Rinde tu vida a Cristo. Ahora escúchame, si ya eres un creyente y eres un hombre, mujer, joven creyente y estás apartado, es enfriado, te has separado de Dios, vuelve a casa, vuelve. Reconcíliate con Dios. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Vamos a ponernos de pie, por favor. Tengo que acabar. Pero por favor, seguro que hay alguien aquí que tiene que arreglar su cuenta con Dios. Hay alguien aquí que está apartado de Dios y lo sabe en su corazón y no le está resultando las cosas y se están dañando las cosas que está tocando. ¿Por qué? Porque el problema no es económico, el problema no es la pandemia, el problema no es el negocio, el problema no es el trabajo, el problema es espiritual. Vuelve a Dios, rinde tu vida, pídele perdón por tus errores. El Señor te recibirá como recibió al hijo pródigo y empezará a usarte para bendecir a las naciones. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestras cabezas. Nadie mira a nadie. Esto no es un show, no es un espectáculo. Pero si tú sientes en tu corazón que Dios te habló y quieres arreglar tu cuenta con Dios, si quieres pedirle perdón a Dios, si quieres volver a Él, solamente levanta tu mano y bájala. Para mí es suficiente para orar por ti. Estoy viendo tu mano levantada, bájala. Ya la vi, gloria a Dios. Estoy viendo tu mano levantada, gloria a Dios, bájala. ¿Alguien más? Señor, perdóname. He sido egoísta, Señor. He pensado solo en mí y lo he arruinado. Pero no más. Quiero empezar de nuevo. Quiero empezar bien. Quiero empezar a preocuparme por tu herencia, Señor. Oh, Señor mío, estoy viendo su mano levantada. Bájala, gracias en el nombre de Jesús. El Señor está viendo su mano levantada. Él quiere usarte. Él quiere darte su herencia. Pero tienes que estar dispuesto. Yo estoy viendo su mano levantada. Bájala, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar, y mientras que el coro canta, levanta tus manos y rinde tu vida al Señor, rinde tu familia, rinde tus hijos, rinde todo lo que tienes. Dile: Señor, no quiero volver a despreciar la herencia que me diste, por la que Cristo murió en la cruz del Calvario, por la que Cristo derramó su sangre. Yo quiero trabajar en esa herencia. Voy a involucrarme, voy a servir, voy a trabajar, voy a tomar acción. Voy a orar por ustedes. Gracias, Señor, por esas manos que están levantadas, Señor. Padre, solamente tú sabes lo que han vivido, lo que han sufrido. ¿Por qué? Porque lejos de la casa del Padre solo hay dolor, miseria, desolación, tristeza. Pero ellos están levantando sus manos porque quieren volver a ti, Señor. Y tu palabra dice que tú no rechazas a aquel que viene a ti contrito y humillado. Oh Dios mío, ten piedad, misericordia, y dales una oportunidad. Se reconcilien contigo, Señor, que pidan perdón. Y tú vas a hacer algo nuevo en sus vidas. Nuevo, todo va a ser nuevo si ellos de corazón se rinden a ti. Gracias, Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús. Iglesia, levanta tu mano, tus dos manos, y dile: Señor, úsame para llevar tu luz a las naciones.